Noche inolvidable en AMBE 4. Como esta siesta que va a ser más que inolvidable para nosotros, comenzamos. Esto no va a terminar hoy. Vamos a tener posiblemente 3 o 4 domingos de homenaje a los indios, a Johnny Monte, porque tenemos una cantidad impresionante de material que hemos traído gracias al amigo Hagi, gracias al amigo Hirohiko Honda, gracias a José Luis Barbosa. Tenemos, por ejemplo, el concierto que Johnny Monte diera en la Navidad del 2004, el día que iba a salir de alta del hospital. Tenemos ese concierto que nos facilitó Honda, la cobertura de la televisión japonesa de ese momento, así que tenemos materiales. Y Martín Portillo, que también es admirado y muy querido en el Japón. Gracias, Martín, por este homenaje. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy... No, vente, Martín, no, ahí nomás, a él. No, sinceramente estoy muy contento antes que nada, agradecido doctor por nuevamente estar aquí con todos ustedes y muy contento de poder participar en este homenaje, un grande del arpa paraguaya, Johnny Monte, y contento, y antes que nada también que ellos son amigos de la familia ya de hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando venían en esa época que venían de vacaciones, hacíamos ese encuentro con la familia, y para nosotros, desde muy niño, ¿verdad? Para nosotros siempre fueron nuestros ídolos, y bueno, y esa sencillez que ellos mantenían siendo grandes por el mundo, y también rindiéndole homenaje de agradecimiento a Johnny, que fue prácticamente uno de los pioneros del arpa paraguaya en los países asiáticos, y me siento muy contento de estar aquí rindiéndole homenaje a este grande del arpa. Un saludo muy especial también a Francisco Kiko Ingolotti del Ciervo Blanco, que nos permite premiar, hoy vamos a premiar a una pareja para el próximo sábado. Martín Portillo triunfa en Japón, va en noviembre, y en homenaje al colegio Nihon Gakko, me decía, a la inminente visita del príncipe Akishino, a ese país que tanto diera a los indios, a ese país que nos recibió hace unos días, iba a ser un tema japonés muy conocido, ¿no? Exactamente, es una melodía muy bonita que la primera vez que la había escuchado en el Japón me gustó muchísimo, entonces por medio de un disco lo había aprendido, y se titula Kabano Nagare no Yoni, significa la corriente del río. Es una linda poesía que es una comparación del humano con la corriente del río, la vida.